Estábamos hablando de lo que ha ocurrido en Colombia, que en realidad tiene pues a la región muy preocupada. Es un país no solamente hermano, es un socio importante en la Alianza del Pacífico, y lo que se ha visto a partir de la presentación de una propuesta de reforma tributaria por parte del Ejecutivo presidido por Iván Duque ha sido una reacción ciudadana impresionante, y de otro lado, también abuso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras epicentros de violencia, ¿no? Algunos han calificado también de vandalismo en Colombia, en ciudades como Cali, además, no solamente en Bogotá, y esto se ha cobrado pues una cantidad ya importante de víctimas mortales. Me parece que son 19 era el último número que teníamos. Le damos la bienvenida a Ariel Ávila, periodista y politólogo colombiano, para entender, por supuesto, desde el terreno la naturaleza de esta reacción, como hemos visto, tan fuerte. Ariel, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Buenas noches y muy amable por su invitación, Enrique. Muchas gracias. ¿Cómo sopesa la situación en Colombia? Ha tenido que renunciar el ministro de Hacienda, se ha retirado esta propuesta, el presidente Iván Duque ha llamado, por supuesto, a la calma, pero la reacción y la ira, en realidad, de la población no parece detenerse. ¿Dónde la encuadra usted? El balance es: Colombia tiene 1.122 municipios y tenemos protestas en 564 municipios, prácticamente la mitad. En este momento, de hecho, estoy reportando la quema de por lo menos 16 comandos de policía en Bogotá. Hay protestas en casi todas las ciudades capitales y ha habido una violencia, una brutalidad, diría yo, policial muy grande, tanto así que Naciones Unidas esta mañana llamó a la calma, al igual que la OEA e incluso congresistas norteamericanos. El presidente Iván Duque está literalmente acorralado. Llevábamos desde el año 94, no teníamos una crisis política como la que tenemos ahora mismo. Y en lo fundamental, lo que yo resumiría la situación actualmente de una fuerte crisis política y económica. Los jóvenes se han bocado a la calle porque no tienen ni qué comer. La crisis es muy grande. Lo segundo, un gobierno que cometió una serie de errores imperdonables, una seguidilla. Y lo tercero, una democracia colombiana muy afectada por la pandemia. El Congreso no funciona hace un año, está funcionando de forma virtual. La presidencia legisla por decreto y la gente se volcó a las calles. Y esto ocurrió además no solamente, claro, en las circunstancias de una pandemia que efectivamente pues ha golpeado tremendamente. Entiendo yo que hay también una reacción de parte de lo que podríamos identificar como clase media, en el sentido que la reforma tributaria, si bien implicaba cierto impuesto a la riqueza, también tenía pues impuestos metía impuesto a la renta a personas pues que ganaban, no sé, son algo así como $600, ¿no? Cuando antes o en las actuales circunstancias está limitado para quienes ganen por encima de $1.000. ¿Qué tanto ha pesado la indignación de esta clase media, que en realidad, digamos, con las desigualdades en América Latina tan media no es? O sea, es una clase media con una gran vulnerabilidad, ¿no? Yo le digo a usted una cosa: el gobierno nacional presentó una reforma tributaria que en lo fundamental el 80% era tributación sobre el sector medio y el sector asalariado. Y el otro 20% quitaba algunas subvenciones y le entregaba muchas subvenciones a los ricos. Eso volcó la gente a las calles, pero eso fue la gota que derramó el vaso. Digamos, no, esto venía de hace 2 o 3 años, gestándose de a poco, y eso fue como lo último que empujó a la gente a la calle. Y ahí el tema es que el sector no organizado de la sociedad fue el que se volcó a las calles. Esa clase media, baja, media, fue la que nunca milita, que no está en sindicatos, que no está en organizaciones de base, fue la que se volcó a las calles, y por eso el gobierno pues está, digamos, literalmente perplejo y no sabe qué hacer. Le estoy diciendo, aquí mañana hay un paro, una gran convocatoria, y se cree que van a salir miles de personas a pesar de que estamos en un pico de la pandemia. Entonces, el sector no organizado es el que ha liderado principalmente esta movilización. Acabamos de ver un cartel de uno de los protestantes que dice: nunca del lado uribista. Y Duque, por supuesto, es pues el heredero en buena medida
de Álvaro Uribe, que ha salido, incluso creo que le han censurado comentarios en Twitter, ¿no? Porque acusaba al terrorismo de esta reacción, y ustedes tienen elecciones presidenciales recién en un año. En el Perú, que digamos, bien no nos va, pero probablemente las tensiones sociales de alguna manera se están canalizando en esta segunda vuelta tan polarizada que tenemos. Pero por ahí se puede ir yendo esta tensión, ¿no? Pero ustedes todavía tienen elecciones en un año. ¿Cuál es el panorama electoral? O sea, ¿esto podría llegar a mayores? ¿Esto podría llegar a un adelanto de elecciones? ¿Esto podría llegar a qué? ¿Quiénes son los principales contendientes de Duque? ¿Dónde está parada la izquierda? Cuéntenos, por favor. Mire, le resumo de tres formas. Lo primero es que las elecciones presidenciales son en mayo del otro año y la posesión presidencial es en agosto del otro año. Estamos todavía a un año y 2 o 3 meses, 15 meses, 16 meses. Falta muchísimo, ese es el problema que tenemos, que no tenemos un pito en la olla express que le baje a la presión a esto. Están muy lejos las elecciones. Y el uribismo está totalmente hundido. El expresidente Álvaro Uribe está en una cantidad de líos judiciales muy delicados y digamos, yo creo que ha perdido el control de sí mismo en varias ocasiones y lo lleva a cometer muchos errores. Lo segundo es que la izquierda está ganando mucho, pero eso es hoy, eso no es en un año. Yo no me atrevo a decirle a usted qué va a pasar. Estamos en una situación muy parecida a la que fue con la salida de Vizcarra en Perú. Nadie sabe qué va a pasar, en qué va a terminar eso, pero sabemos que va a terminar en un impacto electoral muy grande en el 2022. Y lo tercero es que, claro, la izquierda está muy fuerte, pero esta es una izquierda con un candidato, Gustavo Petro, que es muy sólido, está en las encuestas, pero hay un gran sector de la población que todavía le tiene algo de miedo en algunas de sus posturas. Es posible que se arme otra coalición. Lo que sí le puedo decir es que el uribismo en Colombia se está enterrando solo y que estamos en la época del posuribismo. Así lo hemos definido los analistas acá. Colombia está entrando al posuribismo. ¿Cuáles han sido los puntos más complicados? Hemos visto, por ejemplo, lo de Cali. ¿Qué explica en particular una reacción con estas características en una ciudad además tan importante como Cali? Cali es la tercera ciudad de este país, es una ciudad inmensa, de más de 2 millones de habitantes, y es una ciudad que es tal vez la más segregada. La diferencia entre población blanca, mestiza y negra, es una ciudad multicultural pero muy segregada. Hoy a esta hora tenemos ya otra vez heridos y enfrentamientos. Aquí estoy viendo el reporte que me está llegando de la oficina. En la parte negra, en la parte más pobre, son jóvenes que no tienen que comer, digamos, es la crisis económica tan terrible. Entonces dicen, me quedo en la casa aguantando hambre, a ver a mi papá y a mi mamá que salgan a trabajar a ganarse cualquier miseria y que se mueran de COVID, o salgo a protestar, y pues están saliendo a protestar, y eso pues nadie lo esperaba. Cali es hoy una ciudad en rebelión, no es en protesta, Cali ya está en rebelión. Impresionante. Ariel, es muy interesante y muy revelador lo que usted nos comenta. Vamos a hacer una pausa, pero quería dejarlo con una última pregunta, por favor, para que la responda después. El Perú y Colombia son países que se parecen en muchos sentidos, es decir, son países que apostaron por un modelo de estabilidad macroeconómica, pero donde sin duda se han ido manteniendo y larvando y profundizando probablemente desigualdades tan importantes como la que estamos viendo ahora. Se supone que la reforma tributaria de Duque fue justificada en el gasto social hecho durante la pandemia, es decir, había que tapar el hueco. Y evidentemente esto ha salido muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese gasto social? ¿Por qué tiene finalmente este desenlace trágico? Volvemos tras la pausa. Politólogo colombiano sobre la delicada situación que vive su país. Le preguntaba a Ariel antes de la pausa para terminar esta interesante conversación. ¿Qué pasó? Se supone que la reforma tributaria de Duque, mal planteada, evidentemente con peor timing además, se justifica en el gasto social que se ha tenido, por supuesto, que desembolsar en la pandemia, que todos los países latinoamericanos, sobre todo con tan poca seguridad social, han tenido que hacer. ¿Qué salió tan mal en esta política, en este gasto social? Mire, Colombia es muy parecido a Perú en eso. Tuvimos unos crecimientos económicos sostenidos del 6, del 7%, año 2003, 2004, 2005. Perú, de hecho, alcanzó un poco más.
pero ese crecimiento económico que nosotros tuvimos fue, digámoslo así, un poco efímero. Se basó en diferentes reformas para quitarle impuestos a las personas jurídicas, a las empresas, a las grandes economías, y se fue castigando mucho el sector medio y el sector más vulnerable. Y eso llevó a que con la crisis de la pandemia, rápidamente, pues, digamos, todo el país entrara en una crisis económica terrible y esa bonanza que hubo se esfumó. Entonces este fue un crecimiento económico que fue muy inequitativo, muy asimétrico, benefició a unos muy pocos y no benefició al resto. Y la gente se cansó, eso fue lo que literalmente pasó. ¿Y cuál es el problema? Que el presidente Iván Duque retira la reforma tardíamente, la gente no se mete, el presidente Duque responde con militarización, ya tenemos en este momento 31 personas asesinadas, de esos un policía, todos los demás civiles asesinados en la mayoría por policías, y esta es una crisis que no tiene salida, porque es como si alguien tiene un cáncer y se toma una pastilla para el dolor de cabeza, entonces hay una crisis social, económica durísima, y el presidente ofrece una salida militar, entonces la salida no se justifica con el problema. Terrible, y usted, como nos lo está recordando, mañana pues se ha convocado a un nuevo paro. Esperemos que de alguna manera se vaya canalizando esto de manera pacífica dentro de lo posible. Muchas gracias, Ariel, por esta entrevista.